Buenos días para todos. Le agradecemos a la Sociedad Matemática Mexicana por permitirnos presentar este trabajo, Existencia de ondas viajeras para un modelo bucinés de orden superior en este importante evento. Este trabajo se desarrolló en conjunto con Ricardo Córdoba, del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Nariño en Colombia. En este trabajo mostraremos la existencia de soluciones de onda viajera para la ecuación bucinés de orden superior. Esta ecuación modela el fenómeno de la evolución de ondas de agua de gran elongación y pequeña amplitud en presencia de tensión superficial. Esta ecuación fue deducida por Schneider y Uji. El parámetro μ es un parámetro relacionado con la tensión superficial. Específicamente probaremos la existencia de soluciones de la forma U en xt igual a B en x menos ct, donde c denota la velocidad de la onda, para la ecuación 1, y caracterizaremos estas soluciones como puntos críticos de un funcional definido adecuadamente, empleando una técnica variacional. El estudio de los modelos de ondas de agua ha despertado el interés de matemáticos, físicos e ingenieros. El ingeniero Scott Russell estudió el fenómeno de las ondas de agua, de las ondas viajeras. Mientras navegaba por un canal de agua en Edimburgo, Escocia, observó una onda de agua que aparentemente viajaba a velocidad constante, y que la forma de la onda no cambiaba y que la trayectoria que describía era una curva suave. Posteriormente, Joseph Boussinesq modeló matemáticamente el fenómeno que había observado Russell, propuso una ecuación y para esta ecuación mostró la existencia de soluciones de onda viajera. Posteriormente, Johannes Cortego y Gustave de Vries propusieron otro modelo que, valga la redundancia, modela este fenómeno de las ondas viajeras. Entre los modelos matemáticos de ondas de agua, destacamos la ecuación Cortewis de Vries, KdV, la ecuación Benjamin-Bonamaoni, la ecuación Kamasa-Hall y la ecuación Boussinesq. Todas estas ecuaciones modelan ese fenómeno de la evolución de ondas de agua de gran elongación y pequeña amplitud en términos de la elevación superficial de la onda. Otros estudios son los de Wan y Uji, que mostraron la existencia y unicidad del problema de valor inicial asociado con esta ecuación generalizada bajo estas condiciones. Nótese que si el exponente P aquí toma el valor de 2, esta ecuación se convierte precisamente en la ecuación que nosotros estudiamos. Angie Paula Muñoz estudió el problema de valor inicial periódico asociado con la ecuación 1. Por otro lado, María Brusón ya estudió la existencia de soluciones de onda viajera para el modelo 1, el modelo que nosotros estudiamos, usando el método G' sobre G expansión. Nosotros también mostraremos la existencia de soluciones de onda viajera, pero lo haremos de un modo distinto. Vamos a utilizar una técnica variacional que nos permite demostrar precisamente la existencia de este tipo de soluciones de onda viajera para el modelo 1 y adicionalmente nos permitirá caracterizar este tipo de soluciones como puntos críticos de un funcional adecuado. Entrando en materia, vamos a tomar esta expresión y la vamos a sustituir en la ecuación 1, obteniendo la siguiente ecuación diferencial ordinaria. Si en esta ecuación nosotros integramos por partes, obtenemos la siguiente igualdad. Ahora, de entre todas las soluciones de onda viajera B, son de nuestro interés aquellas que cumplen esta condición, que se denomina condición de decaimiento. Entonces, aplicando la condición de decaimiento en esta ecuación, vamos a deducir que el valor de la constante A es 0. Repitiendo este proceso en esta ecuación, es decir, integrando por partes y aplicando nuevamente la condición de decaimiento, obtenemos la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de onda viajera. Ahora, si en esta ecuación multiplicamos por W una función de prueba, es decir, una función infinitamente diferenciable y con soporte compacto e integramos por partes, obtenemos la siguiente ecuación integral. Como he mencionado que vamos a utilizar una técnica variacional,
es necesario que definamos un espacio funcional donde vayamos a trabajar y también un funcional adecuado. En ese orden de ideas, vamos a tener que de esta condición de que B y W y sus derivadas sean funciones cuadrado integrables y además utilizando la desigualdad de Holder, vamos a concluir que las tres primeras integrales en esta ecuación 3 se encuentran bien definidas. La cuarta integral también está bien definida, es decir, el término no lineal de esta ecuación también va a estar bien definido, pero para asegurar ese hecho necesitamos recurrir a un argumento diferente, precisamente a un resultado de inclusión continua. En consonancia de esas ideas, tendremos que el espacio funcional donde vamos a trabajar es precisamente el espacio de Sobol H2R con la siguiente norma. Una definición. Diremos que B en H2R es una solución débil de la ecuación 2, es decir, de la ecuación de onda viajera, si para todo elemento W en H2R la ecuación integral 3 se satisface. Bien, ahorita vamos a definir el funcional para poder utilizar nuestra técnica variacional. El funcional J sub C se va a definir a partir de la diferencia entre dos funcionales, el funcional I sub C en B y el funcional G en B. Estos funcionales toman la siguiente forma, vienen dados explícitamente de esta manera. Y se definen de esta manera a raíz de la ecuación 3, es decir, de la ecuación integral 3. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a calcular las derivadas en B en la dirección W del funcional J y las derivadas también para I y G en B en la dirección de W. Bien, esas derivadas son las siguientes. Para I en B en la dirección de W es esta expresión y para G en B en la dirección de W es esta expresión. Por consiguiente, la derivada en B en la dirección de W para el funcional J es precisamente esta expresión. Explícitamente obtenemos esta expresión de acá abajo, que es justamente la ecuación integral 3, la que hemos mencionado. Ahora, nótese que si este producto interno entre la derivada de J sub C en B y W es 0, tendremos que el funcional tiene un punto crítico. Entonces, más adelante, ese hecho que acabo de mencionar será muy importante en nuestro trabajo. Nuestra técnica variacional involucra un resultado muy importante, que es este teorema especial que se denomina teorema de paso de montaña. Las hipótesis de este teorema son las siguientes. Un espacio de Hilbert, X, una función de clase C1, un elemento en dicho espacio funcional y una cantidad mayor que 0, R, tal que la norma de este elemento es mayor que R y también que se tiene esta desigualdad, tienen lugar estas desigualdades de acá. Si se satisfacen o si se verifican más bien estas condiciones, el resultado, el teorema más bien nos proporciona los siguientes resultados o las siguientes conclusiones. Lo que vamos a hacer nosotros es garantizar efectivamente que el funcional J sub C en B satisface o verifica o comprueba las hipótesis de este teorema de paso de montaña. Bien, para ese hecho, o sea, para lograr ese hecho, necesitamos utilizar los siguientes teoremas. El teorema 2 nos habla sobre el funcional I sub C, nos dice que está bien definido y que para estas condiciones sobre la constante C y el parámetro μ, se tiene que él es positivo y tiene lugar esta desigualdad de acá abajo. Para probar este hecho recurrimos básicamente a la forma en cómo se definió el funcional I sub C en B. Y bajo esas consideraciones podremos encontrar estas constantes C1 y C2. El teorema 3 nos habla sobre el funcional G. Nos dice que está bien definido y que tiene lugar esta desigualdad de acá. Para probar este hecho, también recurrimos a la forma en cómo se definió el funcional G y a un resultado de inclusión continua. Este teorema 4 va a ser muy importante porque este teorema nos dice efectivamente que el funcional J sub C verifica las hipótesis del teorema de paso de montaña y más aún tiene un punto crítico no trivial. Entonces, nos dice
que para estas condiciones sobre la constante C y el parámetro μ, tienen lugar lo siguiente, que existe un ρ suficientemente pequeño, tal que tiene lugar esta desigualdad, que existirá un elemento E en este espacio, de manera que tienen lugar estas desigualdades y que va a haber una cantidad de sub C dada de esta manera, tal que se verifica esta desigualdad y estas convergencias de acá abajo. Esta cantidad va a ser muy importante porque vamos a probar que precisamente esta cantidad es un valor crítico, perdón, es un punto crítico del funcional J sub C. Y más aún que es un punto crítico no trivial. Bien, las ideas para la demostración de este hecho. Para la primera parte, recurriendo a la forma en cómo se definió el funcional J sub C, deduciremos esta desigualdad. Así, para una cantidad ρ suficientemente pequeña y llamando a la norma de B en H2R como ρ, concluimos estas desigualdades de acá. Para la segunda parte vamos a ver que existe sí, existirá una cantidad B sub 0 en este espacio, tal que esta integral es una cantidad negativa. Ahora, si nosotros evaluamos en el funcional esta cantidad y calculamos este límite, obtendremos este resultado, que es precisamente menos infinito. Así va a existir un T sub 0 mayor que 0, de manera que E, el elemento que necesitamos probar su existencia, viene dado de esta manera y tienen lugar precisamente estas dos desigualdades que nos hablaba la segunda parte de este teorema. La tercera parte de este teorema se sigue aplicando el teorema de paso de montaña. Este teorema 5 también es muy importante. Este resultado nos dice básicamente que la ecuación tiene una solución no trivial. La hipótesis de este teorema es la siguiente. Si tenemos una sucesión acotada en el espacio funcional H2R, tal que se tiene esta igualdad, entonces esta igualdad de acá tiene lugar. Miremos que ρ viene dado de esta manera y que esta bola tiene en centro en dz, una cantidad real, y un radio r positivo. Este hecho se prueba básicamente utilizando ciertas herramientas, entre ellos la desigualdad de Holder, un resultado de inclusión continua, y también el hecho de que existe una familia numerable de bolas de radio 1, tal que esa familia cubre todo el conjunto de los números reales. A grandes rasgos, esos son los elementos que se utilizan para probar este teorema. Hemos llegado al resultado central de este trabajo, el teorema 6, el cual nos dice que para esta condición sobre C y para esta condición sobre μ, la ecuación 2, la ecuación de onda viajera, tiene una solución no trivial en el espacio H2R. Ideas para la demostración. Mostrar que D sub C, la cantidad que nos dice el teorema 4 en la parte 3, es un valor crítico de J sub C. Para ello tendremos que tomar una sucesión en el espacio H2R, la cual viene dada también por la parte 3 del teorema 4, y mostrar que esa sucesión es acotada en el espacio de Sobol. Si mostramos que esa sucesión es acotada en el espacio de Sobol, podremos utilizar el teorema 5, el cual nos ayudará a mostrar que efectivamente nuestra ecuación tiene una solución B no trivial. Más adelante tendremos que utilizar que existirá un elemento W en ese espacio tal que este producto interno es cero. Esto se consigue utilizando un argumento de densidad, específicamente el hecho de que el espacio C sub 0 infinito es denso en el espacio H2R. De esa manera podemos concluir que este producto interno es cero y finalmente de aquí concluir que J sub C en B es precisamente cero, lo cual nos permite concluir que nuestra ecuación tiene una solución no trivial. Algunas de las referencias bibliográficas que se utilizaron en este trabajo son las siguientes. Y les agradecemos por su atención.